JM Studios, tu casa. Personas que yo cuando llegué a Colombia llegué conociendo a Dios, pero no lo conocía más profundo porque yo no quería. Sencillamente yo estaba viendo, porque yo no me interesaba, por decirlo así, conocer a un hombre de Dios que era imposible que no me causara curiosidad despertar esas ganas de desafiar más allá de lo que hay, de lo que me hablaban, de lo que me decían. La osadía es eso que te va a impulsar a hacer aquello que tú sabes o que tú humanamente crees que tú no puedes lograr. Presentamos a través de JM Studios, Amigos con Joan Morales, segunda temporada. Hey mi gente, bienvenidos todos y estamos acá con Pedro Freite. Te bendigo, príncipe. Gracias por estar acá, gracias por darnos parte de tu tiempo y de tu espacio. Yo le voy a pedir a todos los que están allí que por favor se suscriba, como le dije, suscríbase, denle clic a la campanita para que cuando pongamos un video nuevo usted le llegue la notificación. Y bienvenido todos, gracias por aquellos que nos están siguiendo. Así que activo porque hoy tenemos acá en la casa en JM Studio a Pedro Freite. Pedro, yo creo que estamos viviendo un tiempo especial. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bastante bien, agradecido por la invitación. De verdad, un placer estar acá. Qué bueno, Pedro. Y vamos a hacer una dinámica que nosotros tenemos y le llamamos Ping con Pedro Freite. A ver, Pedro, un olor. La comida. Un lugar. Las montañas. Un abrazo. Mi mamá. Una canción. Al taller de maestro. Un deporte. Béisbol. Practica. A veces. Un nombre. Cecia. Una iglesia. CAE. Un desafío. Avanzar cada día y cumplir mis metas. Una verdad. Cristo. Un color. Azul. Una palabra. Wow. Yo diría que la misma palabra verdad. Un padre. Mi papá. Una película. Interestelar. Un ejemplo a seguir para ti. Mi apóstol en Colombia. Un libro. El viejo y el mar de Hemingway. Un amigo. Mi amigo en Colombia, Carlos Arturo. Un recuerdo. Lo que viví en Colombia, todo lo que hizo Dios conmigo allí. Un país. Colombia. Y un milagro. Mi vida. Tu vida es un milagro. Completamente. Considera que tu vida es un milagro. Pedro, siempre le hago estas preguntas a las personas que vienen acá a nuestro podcast. Y es si tienes un boleto, tienes un espacio o Dios te entrega un pasaje y decirte, Pedro, puedes ir al futuro, puedes ir al pasado, pero solamente puedes ir a un solo lugar. ¿Hacia dónde tú irías y por qué irías a ese lugar y por qué no irías al otro lugar? Yo siempre soy de los que cree y el apóstol es una de las cosas que nos enseñó y que yo he aprendido a través de él, es a mirar hacia el futuro. Así que iría hacia el futuro. Porque creo que nosotros como cristianos y como personas, como hombres, como ciudadanos, como lo que sea en la tierra, cualquier función que nosotros cumplamos acá, siempre vamos a avanzar hacia el futuro porque es a donde vamos. No me puedo quedar estancado en el pasado ni me puedo quedar estancado en el presente porque el presente lo estoy viviendo, pero el futuro es algo que no he vivido y que es hacia donde me dirijo. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre los desafíos hoy, mi gente. Vamos a hablar sobre desafíos, Pedro, desafíos. En la Biblia nos conseguimos con cualquier cantidad de personas que fueron desafiadas por Dios,
personas que enfrentaron desafíos y que fueron ejemplares para nosotros. Así que vamos a hablarle un poco a la gente sobre los desafíos del Señor y cómo enfrentarlos, cómo enfrentar esos desafíos, cómo motivar a esas personas para que entiendan que hay que desafiarse personalmente. Tenemos desafíos personales. Yo creo que casi todos los años, yo no sé si tú tradicionalmente aquí en Venezuela, tú sabes que la gente se pone desafío los 31 de diciembre. Pone un desafío. Bueno, yo me desafío, a lo mejor no es la palabra directa de desafío que utiliza, pero dice, bueno, este año voy a hacer ejercicio. Bueno, empezamos bien. Este año voy a hacer ejercicio, un desafío. O este año voy a poner mi empresa. O este año sí voy a casarme. O este año sí X. Comienzan a ponerse como ciertos desafíos, pero tú ves que al tiempo no los cumple o no se cumplen o no ocurre de esa manera. Ahora, unos estamos preparados para el desafío, otros estamos siendo preparados, y hay gente que aparenta estar preparado para los desafíos, pero no lo están. Y lo vemos en la historia de David, cuando David estaba siendo preparado, pastoreando las ovejas, pero sus hermanos eran los que aparentaban ser guerreros, era lo que aparentaban, pero no aceptaban el desafío de enfrentar a Goliat. ¿Qué me puedes hablar de eso? Bueno, es una de las historias que yo creo que la mayoría de los cristianos no sabemos, la estudiamos, la leemos. Y yo siempre acabo de recalcar algo en la historia de David, porque es que él llega al campo de batalla con la capacidad o la mentalidad, mejor dicho, de ser un guerrero, de ser un hombre que ya venía de haberse enfrentado sin que nadie lo supiera, sin que nadie supiera de qué estaba haciendo David allí con las ovejas. Pero David venía, yo le he enfrentado varias batallas, y David llegó con la mentalidad de decir, yo voy a tomar ese desafío. Y yo siempre veo a David como ese tipo de personas que cuando hay personas que dicen lo mismo que dijo usted, pastor, de que llegan y dicen, no, yo tengo esta meta. Bueno, en Dios también hay personas que tienen una meta, pero no la cumplen. De pronto dijeron, yo este año quiero hacer esto, y Dios le pone un desafío en la mesa, no lo cumplen. Y viene alguien y arrebata ese desafío. Yo creo que David es ese tipo de persona que arrebata los desafíos, que dice, ese desafío no me lo tiraron a mí, pero yo lo voy a agarrar porque está en el aire, está en la mesa, está allí. Yo creo que a veces es lo que debemos hacer. La Biblia dice que Dios en Ezequiel dijo, yo busco un hombre que se pare. Él no puso un nombre, él dijo, yo busco uno. Él no dijo, mira, yo busco a Joan, yo busco a Pedro, yo busco uno que se pare. Y yo creo que hasta este tiempo él está buscando ese hombre que desafíe, o esos hombres que digan, mira, yo soy ese. Que me pare. Yo creo que debemos ser como David, pararnos y decir, yo voy a tomar ese desafío que no tomó fulano porque yo sí voy. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿tú te imaginas que David hubiese pensado, no, bueno, los preparados son mis hermanos, yo no estoy preparado, ellos son los guerreros? Incluso cuando dice la Biblia que cuando él va, hay uno de los hermanos que le dice, yo conozco tu corazón. O sea, yo sé el corazón de guerrero que tú tienes. Tú no estás aquí por traernos comida, tú no estás aquí por venirnos a vigilar. Tú estás aquí porque es que a ti te gusta la guerra. A ti te encantan los desafíos. Y yo creo que hay mucha gente que le encantan los desafíos, les gusta ser desafiado, pero cuando están en el campo de batalla retroceden. Retroceden porque saben que la guerra no es fácil. Fíjate tú cuánto tiempo tenía Goliat desafiando a este pueblo, y ellos estaban inquietos, eran guerreros, pero no avanzaba. Ahora, ¿crees tú, Pedro, que cuando Dios desafía a alguien, por lo menos hay un desafío y Dios dice, bueno, Pedro, tú eres el que vas a enfrentar ese desafío, pero Pedro no quiere enfrentar ese desafío? ¿Crees tú que Dios levanta a otro, o el desafío se queda ahí esperando porque Pedro se levante? Bueno, eso lleva a una controversia bastante. Yo siempre he dicho que eso depende de quién eres tú en Dios. Porque si le diría ahorita a usted que Dios va bien, bueno, no quiso Joan, yo voy a levantar a otro. Quizás es una verdad, pero es una verdad incompleta. Porque nos vamos a la historia de Jonás y vamos a ver que Dios le puso un desafío a Jonás. Le dio una encomienda, le dio una tarea, le dio un propósito. Jonás no quiso y Dios simplemente no levantó a otro, sino que dijo, bueno, yo te voy a pasar por el proceso para que tú tome las riendas de lo que yo te dije que tú vas a hacer. Pero vemos otros casos en los cuales simplemente Dios le puso un desafío a Saúl. Le dijo, mira, Saúl, esto y tú vas a ser el rey.
pero él desobedeció, él prácticamente echó hacia un lado el desafío de lo que Dios le dio, retrocedió en medio del desafío y Dios levanta a David. Entonces uno dice, pero ven acá, con Jonás lo persiguió hasta lo último y lo hizo cumplir el desafío, pero con Saúl no lo hizo. Entonces yo siempre he dicho que esto requiere de quién eres tú en Dios. La Biblia dice que hay escogidos, pero hay gente que que hay llamados, pero hay escogidos. Y yo siempre he dicho que aquel que lo llaman es alguien que le ponen el desafío y le dicen, mira, aquí está. Pero si no quiere, seguro el que está al lado de esa silla va a tomar ese desafío. Pero el escogido es el que le dice, mira, yo no te mandé, yo no te puse a que tú digas, mira, escoge el que quieres. No, yo fui quien te escogió a ti, ya yo decidí por ti. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que eso es como cuando estamos niños. A lo mejor el hermano más grandecito de la casa, cuando ya tiene más edad, le dice, mira, escoge la ropa que te vas a poner. Pero al que tiene 5 años le han dicho, tú te vas a poner esa si te vea feo. Es verdad. ¿Y tú no vas a escoger? No te vas a chance, No te eso vas fue a lo que chance. quedó. Yo viví mucho esa experiencia. Yo también. Y digo, te pones la ropa que quedó de tu hermano. Es más fuerte. Pero yo creo que... ¿O qué tú crees que necesitamos? ¿Qué se necesita para enfrentar un desafío? Elementos, códigos. ¿Qué qué tipo de herramientas espirituales necesita para enfrentar los desafíos? Bueno, lo hablo desde mi punto de mi experiencia, de lo que Dios me ha mostrado a mí. Siempre le digo a las personas que yo cuando llegué a Colombia llegué conociendo a Dios, pero no lo conocía más profundo porque yo no quería. Sencillamente yo estaba viendo porque yo no me interesaba, por decirlo así. Y a mí se me presenta un desafío enfrente que es llegar a una iglesia, llegar a esa congregación, conocer a un hombre de Dios, que era imposible que no me causara curiosidad despertar esas ganas de desafiar más allá de lo que hay, de lo que me hablaban, de lo que me decían. Porque yo veía a ese hombre que se levantaba a las 6 de la mañana, se encerraba en su cuarto hasta las 5 de la tarde. Y yo decía, ok, claro, lo puede hacer porque no está trabajando. Esa es la mentalidad del hombre. Decía, no, claro, él se encierra allí porque él no está trabajando. Pero un día recuerdo que él nos sentó a varios de nosotros y nos estaba contando su historia. Y él dice que cuando él trabajaba y vivía en una casa que era un cuarto realmente, él llegaba cansado y igual se arrodillaba allí, oraba, ayunaba en esa casa, ayunaba saliendo a trabajar, todo esto. Entonces comenzó como en mi mente un desafío de decir, bueno, pero si él lo pudo hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces ahí en mi mente comenzó a preguntarse, ¿pero qué necesito? Y recuerdo que el apóstol un día, siempre lo veo que fue Dios como respondiéndome, porque pareciera que todo me lo estaba diciendo a mí en medio de la prédica. Y él dijo que nosotros teníamos que tener osadía. Yo creo que uno de los primeros elementos que tiene que tener la persona para cumplir ese propósito o ese desafío es osadía. La osadía es eso que te va a impulsar a hacer aquello que tú sabes o que tú humanamente crees que tú no puedes lograr. Y esa osadía te va a llevar a otra que es tener denuedo. Y dirás, pero el denuedo se le pide a Dios, sí, pero si tú no tienes osadía, tú nunca vas a pedir denuedo. Porque tú no vas a pedir denuedo ¿para qué? Para sentarte. Wow. Porque el denuedo es la capacidad de poder transmitir un mensaje con facilidad a las personas. Entonces ahí vemos un Pedro, y a mí me encanta mi nombre, antes no me gustaba, por cosas que no voy a... No entendías el código. Y si no vemos Pedro era un pescador sin letra, vulgar por decirlo así. Pero Pedro escribe cartas en la Biblia. Pero Pedro transmitió un mensaje a más de 5,000 personas y se convirtieron. ¿Qué pasó con ese Pedro, pescador que no sabía escribir, que no sabía leer, que no sabía hablar? Tuvo la osadía en todo. Cuando nos vemos a Pedro siempre era el primero que decía, mira, yo voy contigo, Jesús. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo de que Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se vayan, yo no te voy a dejar. Y alguien pregunta, ¿lo hizo de mentira? ¿Lo dijo de la boca para afuera? No, lo dijo con osadía, con el corazón. El problema era que él necesitaba pasar ese proceso de negar a Jesús y todo esto para poder entender que había un desafío mayor que estaba esperando. Oye, poderoso, vale, la osadía, el denuedo, y yo creo que todas esas cosas van ligadas al saber y tener la confianza, esa confianza que nos habla Salmo 27, a tener esa confianza de que Dios está con nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que a veces creemos que el que nos envió no tiene poder para respaldarnos. O sea, si Él te envió, Él tiene el poder para respaldarte. Él tiene el poder para avanzar y caminar contigo, y que es Él el que va a pelear con nosotros, porque dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. O sea, lo primero que se nos tiene que ser revelado, que la batalla no la vamos a pelear nosotros,
que Él va a pelear por nosotros, que Él es el que nos da la fortaleza y nos da las herramientas para pelear. Y cuando nosotros vemos el desafío allí, pero no queremos, estamos como los hermanos de David, que no quieren enfrentarlo, no quieren decir yo te voy a retar, yo voy a ese desafío. O sea que hay mucha gente que está en la línea de batalla, pero no todo el mundo se atreve a dar un paso hacia adelante. Yo siempre digo que hay muchas personas que se sienten cómodas en el lugar en que están, aunque están pasando lo que estén pasando. Y entonces hay algo que si nos damos cuenta, los hermanos de David estaban en el campo de batalla. Estaban sufriendo estaban amedrentados, dice la Biblia. Pero quizá ellos podían decir, bueno, nosotros estamos aquí en el línea de fuego, pero nosotros estamos en nuestras carpas, tranquilos. Sí, lo escuchamos gritar, nos causa temor, pero yo no tengo la necesidad de ir a pelear y perder mi vida estúpidamente. Y yo recuerdo que estando en Colombia, yo conocí a un joven, fue el que nombré ahorita, mi mejor amigo Carlos Arturo, él es el baterista actualmente de la iglesia. Pero él no era baterista cuando yo lo conocí. Yo lo conocí predicando con un micrófono, predicando y predica bien. Un evangelista tremendo, pero él decía, el problema era que se había sentido cómodo en el lugar. Y él decía, no, yo soy evangelista. Y yo le dije, está bien, tú eres evangelista. Pero un día dije, necesitaban baterista en la iglesia. El pastor abre la convocatoria para músicos, para todo eso. Hasta yo me inscribí. No me preguntes qué aprendí, porque no aprendí nada. Pero yo recuerdo que si vio el que yo me inscribía, pues yo le dije, mira, vamos a inscribir. Y él me dice, no, pero es que yo soy evangelista. Y yo le dije, ¿y qué tal que Dios te esté llamando a ser el baterista? O el músico, qué sé yo. Hoy en día vive por la adoración, hoy en día está allí. Wow, tremendo. Y es uno de los bateristas mejores que yo he conocido. Y siempre en esto yo hablaba con él, le decía, ¿te acuerdas cuando tú decías que tú eras evangelista todo el tiempo? Y él soltaba la risa porque me di cuenta que los desafíos, a veces Dios te lo va a mostrar en el medio de que tú te sientes cómodo. Él se sentía cómodo siendo evangelista, pero había un desafío enfrente. Y yo creo que la comodidad a veces nos limita. Ahora, el desafío entonces nos incomoda. Claro. El desafío es como para incomodarnos, nos saca de nuestra comodidad. Y hay tanta gente, Pedro, que está tan cómoda en el proceso. Se acomodaron en el proceso, se acomodaron en las circunstancias que están viviendo, se acomodaron en lo que les rodea. Bueno, yo estoy cómodo con ser un empleado solamente. Yo estoy cómodo con que mis hijos no vengan a la iglesia. Yo estoy cómodo con tener un esposo inconverso, una esposa inconversa. Se acomodan en el proceso. Yo estoy cómodo con lo que estoy viviendo hasta ahora, y por eso es que no pueden ver más allá de lo que ellos están limitados a ver, porque están acomodados. Eso me da a entender que hay una cantidad de gente que se ha acomodado en el proceso en este tiempo, se ha acomodado a lo que se está viviendo, a su día a día. Se encarpa en el desierto. Eso, se encarpa en el desierto, chévere, eso es así. ¿Por qué? Dice, no, bueno, aquí estoy bien, aquí tengo mi carpa, aquí estoy chévere, aquí tengo mi sombra, tengo mi nube de día, tengo mi nube de noche, listo, aquí la podemos pasar chévere. Y no ven la tierra prometida. Le cuesta ver la tierra prometida. Y hay algo interesante, porque es que el desierto, ellos tenían todo. Y es así, en el proceso tú vas a tener muchas cosas que no vas a tener la tierra prometida. El Señor se lo dijo a Josué. Porque la mentalidad del pueblo de Israel era que salgo de la tierra prometida y yo voy a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos creían que habían ríos de leche, ríos de miel. Pero a ellos se les olvidó que todo tiene un proceso y una instrucción. Y la instrucción de Dios era, mira, la tierra prometida, Canaán, es una tierra para trabajarla. Se va a acabar el maná. Dice la Biblia que apenas cruzaron, entraban a la tierra, cesó el maná. Yo imagino al día siguiente el primer día en la tierra se paró, mira, ¿dónde está mi maná? ¿Dónde está lo que Dios me prometió? ¿Dónde está la nube? ¿Dónde está la columna de fuego? Y se dieron cuenta que habían entrado en una tierra que tenían que trabajarla. O sea, salieron de la comodidad y tuvieron que empezar a moldarse a la nueva mentalidad que Dios tiene. Eso, la mentalidad. Porque yo creo que para aceptar los desafíos, Pedro, tiene que haber un cambio de mentalidad. El Señor saca al pueblo de Israel, Él los saca, y dice la Biblia en el libro de Éxodo, dice que Él los iba a meter por un camino, pero no lo metió por ese camino. Lo tuvo que inducir por otro camino, porque en ese camino había guerra. Había una guerra que se estaba presentando en ese momento. Y Él dice, la Biblia dice, el Señor expresa, dice, si yo los metía por allí, ellos se iban a devolver a ser esclavos. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué si ya eran libres? Si ya tú los habías liberado. Pero es que ellos eran libres de cuerpo, pero en su mente todavía eran esclavos. Todavía llevaban la esclavitud en su mente. Ellos no sabían lo que eran los desafíos. Incluso cuando ellos se encuentran con el mar, ¿qué es lo primero que hace? Empezar a criticar a Moisés.
a decir, ¿por qué no trajiste? Nos fuera dejado allá comiendo, siendo esclavos, haciendo ladrillo, éramos mejor como ladrillo, ahora nos están persiguiendo, tenemos el bar al frente, porque que cuando hay gente que está libre de cuerpo, pero no de mente, su mentalidad sigue siendo esclavo, y esto es poderoso, ¿no? Porque para aceptar los desafíos, nosotros tenemos que ser libres de mente, nuestra mente tiene que explotar, tiene que ser libre, tu mente tiene que transicionarse también, entrar en esa transformación y transición. Entonces, cuando nuestra mente todavía no ha sido transformada, no ha sido transicionada, nosotros vamos a ver los desafíos como peligro. No lo vamos a ver como oportunidad de crecimiento, de mejora, de tierra prometida. Por eso es que el Señor le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Levántate. Él le estaba diciendo, quítate el luto, ya murió Moisés. Entra en un tiempo, ve el desafío, incluso le muestra la tierra, ve lo que tengo para ti. O sea, abre tus ojos. Hay una generación que va a entrar en esa tierra, pero es la mentalidad que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ver los desafíos de otra manera. Siempre que vemos los desafíos, cuando tú te das cuenta que alguien ve los desafíos con mentalidad de esclavo, cuando tú, ay, que este proceso que estoy pasando, no, es un desafío de Dios, velo como un desafío, como una oportunidad. De ellos. Ajá, y entonces no, y tú lo ves y tú dices, ay, ¿cómo estás aquí, vale, llevando más palos que una gata ladrona? Ay, aquí, vale, el diablo me está dando, ¿qué? Me está dando palos. Palos le estoy dando yo al diablo en ese desafío, a Goliat es que voy a matar. Como dice un hermano, el hermano dice siempre algo y a mí me encanta. Él dice que se cuide el diablo, porque yo desarmado soy peligroso y armado soy peor. Y yo creo que es así. Nosotros tenemos que dejar la autocompasión a un lado en el medio del proceso. Siempre, la gente siempre, yo le decía a una señora allá en Colombia, yo le decía un día, le pregunté, ¿qué tiene? Me dijo, no, yo tengo esto, yo parezco una farmacia. Yo parezco una tienda, yo de lo que no tengo me lo invento. Ay, chao. Y es tremendo porque en verdad así como ella declara, así se iba a ver. Correcto. Total. Es tremendo porque, mira, la mentalidad, el cambio de mentalidad tiene que ser radical. Y yo creo que debemos de cambiar primero en la mente, ¿sí? La pobreza está en la mente. Y cuando nosotros comenzamos, cuando tú te das cuenta que alguien no ha cambiado en su mente, cuando es demasiado almático. Si es demasiado almático, todos los procesos lo vive con el alma. En todos los procesos se vuelve almático, es una lloradera. Y estoy aquí en mi enfermedad, no, estoy aquí en mi proceso, no, estoy aquí. Y se apropian de las enfermedades. No, es que esta es mi enfermedad. No, es un desafío. Es que Dios está desafiando tu fe. Cuando estés pasando por un momento de enfermedad, el médico te dijo que tenías cáncer, dijo que ya no había más oportunidad para ti, que te vas a morir en 4 años. Es un desafío de tu fe. Dios está desafiando tu fe. Ahora, nosotros a veces le creemos más al diablo que a Dios. Sí, que fue lo que pasó con David. David le creyó más a Dios que a Satanás. ¿Me entiendes? Él dijo, no, yo lo voy a matar. ¿Quién es este? ¿Quién es este para presentarse aquí? Eres tú, este chiquitico, okay. Este no sirve para nada. Pero escúchame, mira esto. Cuando el diablo quiere amedrentarte en medio de un desafío, es donde tú tienes que pararte firme. Y entonces utilizar las armas que Dios te dio en el proceso. Porque el proceso de David no era el momento de matar a Goliat. El proceso de David era pastoreando las ovejas, allá en su preparación. A veces creemos que el proceso es el acto donde Dios te va a dar la victoria. No, eso es donde va a haber el triunfo de Dios. Ese es el desafío, pero el proceso es la preparación. Es más, antes de un desafío viene el proceso primero. Sí, o sea, no puede haber un desafío si no hubo un proceso. Eso. Porque es que lo que usted dice, pastor, es que eso, el cambio de la mentalidad. Yo estando en Colombia viví un proceso, fue con mamá, con un testimonio oigo de ella. Mamá, la vista, el médico le ha dicho, mire, usted ya no va a ver más. Y un día me llaman de acá de Venezuela, mira, mi mamá no ve, mi mamá se levantó sin ver, mi mamá no veía nada. Y yo recuerdo que lo primero que hizo mi mente, mi corazón, mi alma, fue ponerse a llorar. Fue ponerse a llorar y decía, ¿ahora qué hago? Y recuerdo que estábamos allí y el pastor me dice algo, el apóstol me dice, ¿te vas a quedar allí? ¿Tú no crees que Dios puede hacer como yo? Le dije, no, mira, yo mañana me voy para Venezuela. Y me dijo una verdad, me dice, ¿qué vas a hacer tú en Venezuela? Llegar allá, quizás hasta con las manos vacías, decirle, mira, aquí estoy, ya, para llorar contigo, ¿no?
¿Tú no crees que el Dios que tú tienes es capaz de romper las fronteras y enviar la palabra desde aquí va a hacer algo allá? Y yo recuerdo que nosotros comenzamos a orar. Y yo tuve una experiencia con mi madre y no pasaron 2 días, como a los 2, 3 días. Wow. Mi mamá y ahí está mi mamá. Los médicos dicen, bueno, pero la enfermedad ni avanzó, ni retrocedió, ni nada. Simplemente se quedó allí. Ya, se desapareció, que ella no veía ya. Wow. Y entonces ahí es donde uno dice los retos, el proceso. Y entonces ahí es donde yo empecé a entender por qué Dios me estaba procesando en Colombia, por qué yo estaba viviendo todo eso, por qué yo estaba en esa congregación, por qué yo había conocido a ese hombre de Dios para yo poder tener. Porque a veces el desafío de muchas personas va a ser cuando ve a otro avanzar y dice, ya, yo quiero llegar donde está ese hombre, donde está esa mujer, y yo voy a tomar ese desafío aunque esté pasando lo que yo esté pasando. No, y los desafíos de Dios son tremendos. Tú tienes que comprender muchas cosas, se te tienen que ser revelados muchos códigos, se te tienen que ser revelados muchas situaciones, y yo creo que tienes que tener la madurez para enfrentarlo. Yo creo que y sí soy partidario de que digo que Dios te pone un desafío, tú no quieres asumirlo, Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otro, porque no somos nosotros, aunque somos escogidos para algo, pero Dios va a escoger. Ahora, hay situaciones donde Dios te desafía que hasta que tú no aceptas, Dios no se queda tranquilo. Hay situaciones donde Dios levanta a otro. Claro. Dios podía levantar a otro por Jonás, pero no, Dios no levantó a otro y dijo, es que eres tú el que tienes que ir. Tú no te me vas a salvar de esta responsabilidad. Hay momentos que Dios dice que tú no te me vas a salvar, tú vas para esa. ¿Entiendes? Señor, pero yo no puedo. Por donde te metas te busco y te encuentro. A donde vaya. Por eso es que hay gente que tú ves que dice, Dios mío, pero yo estoy apartado, pero me consigo una viejita que me predica, me consigo a alguien en el autobús que me habla de la palabra. Y es que no, es que Dios te va a perseguir, porque es que fuiste señalado por Él para un propósito y para un desafío que tienes que enfrentar, sí o sí. Porque mira que ni siquiera la muerte pudo con Jonás. Ni siquiera la muerte. Ayer estábamos en una actividad maravillosa donde el predicador decía, Jonás murió. Yo no lo sabía. Jonás murió en el pez, dentro del pez. Y aún ni la muerte pudo con el propósito de Dios. Fue expulsado. ¿Y dónde cayó? Donde le tocaba vivir su proceso, donde estaba el desafío. Entonces, para aquellos que se encuentran la viejita que le predica, la vecina, el amigo, y que están en el trabajo y el varón le está predicando, no es que el varón es fastidioso, no es que Dios te está buscando sí o sí. Eso es un desafío que usted va a enfrentar sí o sí. Y hay gente que le está oyendo al pastorado, hay gente que le está oyendo al evangelista, hay gente que le está oyendo al profeta. No, es que Dios te llamó como profeta, como evangelista, como pastor, como adorador. Y Dios no te diseñó para andar adorando en el mundo. Dios no te diseñó para que estés cantando música que no edifica. Dios te diseñó para que le adores. Por eso es que te va a conectar con cristianos, te va a conectar con gente del reino. No es que Dios es fastidioso, no, es que tú tienes que cumplir un propósito en Dios. Entonces, si hay momentos donde si tú no te levantas, Dios va a escoger a otro. Pero hay momentos en que no, Pedro. En que Dios dice, es que eres tú y eres tú. Yo te llamé, fue a ti. Y usted cumple con esa asignación. Y cuando tú huyes de Dios es cuando más Dios te persigue. Yo hace unos días le dije a alguien en mi trabajo, me le quedo viendo, casi no hablo con él es nuevo allí, pero él es superior. Y él está en un cargo mayor. Y yo le digo a él, caramba, tú tienes una cara, porque ellos se pasan con saco, con todo. Y tienes una cara de pastor. Y él me dice, no me digas eso. Después al rato yo le vuelvo a decir, no, pero es que en verdad tiene una cara de pastor. Y se parece a un pastor que yo conozco. Y él me dice, mira, yo tengo un llamado. Pero me lo dice con una seguridad que yo digo que ni los que están dentro de la iglesia. Y él me dice, yo tengo un llamado, pero yo le estoy huyendo. Y yo le dije, entonces tú eres más sinvergüenza que toda gente. Y me dice, Dios me habló, yo tengo un llamado, yo estaba congregándome, yo me aparté, ahorita no quiero saber nada y esto. Y entonces él me dice, y lo más tremendo es que me ponen en el grupo tuyo y ahora voy a tener que escucharte a ti diciéndome que que tengo un llamado. Entonces yo le digo, es Dios. Y ahí he entendido una de las cosas tremendas. Usted dijo algo, y es verdad, Jonás muere, pero no solo muere, suceden unas cosas tremendas que dice Josefo el historiador, dice que Jonás sale con marcas del pez.
porque es que el ácido del vientre del pez te va a quemar. Claro. Te va a marcar. Yo creo que hay gente que necesita pasar por ese proceso donde ellos van a sentir y van a ver esas marcas del pez y van a acordarse, mira, yo vengo de allá, pero ahora estoy acá en lo que Dios me escogió. Y yo creo que eso es donde la gente que pasa por esos procesos son la gente que es muy difícil que se vuelvan a apartar. Sí. Porque cada vez que se vean las marcas van a decir, mira, yo no puedo retroceder. Ay, wow, eso es tremendo. O sea, cuando no aceptamos los desafíos de Dios, estamos proceso a terminar aceptándolo, pero con marcas. Con marcas que tal vez no eran necesarias que estuviese, Pedro. Tú sabes que hay mucha gente que dice, no, fue necesario pasar por lo que pasé, porque esto... Yo creo que hay situación, y no sé si me contradigo un poco con esto, o estaré errado, pero yo creo que hay situación de las cuales Dios no quería que pasáramos. Que Dios no quería que nosotros atravesáramos, y la atravesamos por nuestra decisión, por no aceptar el desafío desde un principio. Entonces siempre decimos, no, fue necesario que yo estuviera en el mundo. Fue necesario que yo me diera mi vueltica para ver cómo era, a qué sabía el anís, para ver qué sabía el macondo. El macondo era una bebida que yo veía, imagínate, ya yo creo que eso ni existe, ¿no? Pero ya yo no sé, ya ni sé cuáles son las bebidas actuales. Pero entonces... la gente dice, no, fue necesario que yo me fuera y me acostara con tal persona para yo probar cómo era el mundo. No, Dios no quería eso para ti. O sea, no excuses tu pecado. No excuses el no aceptar un desafío. Entonces andamos buscando como esa afirmación. No, lo pasé para después hablarlo. Para hablarlo, no. Y si no te fuera dado el tiempo. Ajá. Yo siempre digo que en la iglesia hay diferentes tipos de personas según lo espiritual. Y siempre pongo este ejemplo un mensaje que predicó el apóstol, y era que en la iglesia están los Pedro, están los hijos pródigos, pero también están los Judas. Si nos ponemos a ver, parece injusto que a Pedro lo buscaron, pero a Judas no. Tremendo. Al hijo pródigo tampoco. Pedro hizo lo mismo, es que quizás hasta peor que Judas, pero a Pedro lo buscaron, pero a Judas no. Si nos damos cuenta, el Pedro fue y dijo, mira, yo voy a volver a lo mismo. Se fue a las redes, se fue allá, y allí fue Jesús a buscarlo. Y a decirle, mira, Pedrito, tú no eres pescador de peces, tú eres pescador de hombres. Tú tienes una capacidad para extender lo que yo te he entregado a otros hombres. Pero entonces vemos la historia del hijo pródigo. Al hijo pródigo nadie lo salió a buscar, porque el padre estaba seguro y dijo, mira, él va a volver. Porque si él es mi hijo, él va a volver. Y entonces uno dice, ay, los Judas. Ajá. Los Judas no le dio tiempo ni siquiera a ellos de volver. Judas, el remordimiento de lo que había hecho, dio a luz la capacidad de poder atentar contra su propia vida y quedar allí. Entonces, ahí es donde yo digo, y si tú no eres un hijo pródigo y te conviertes en un Judas y terminas renegando de Dios, con el remordimiento de lo que hiciste después de que estabas arriba, ahora estás abajo, y terminas como Judas. Wow, tremendo, ¿eh? O sea que estás propenso a una muerte espiritual y una muerte física. ¿Entiendes? Yo creo que cuando nosotros tenemos un desafío de parte de Dios, aunque sea difícil, lo más conveniente es aceptarlo, porque Dios es Dios. ¿Entiendes? Dios es Dios. Dios mueve un dedo y ya nosotros la vida se nos puede voltear. ¿Entiendes? Y yo le digo a las personas, aprovecha ahorita que puedes servirle, que puedes buscarle, que estás bien, que estás caminando, que hablas. Porque hay tantos testimonios que uno escucha, Pedro. Hay un testimonio de un muchacho que él dice, cuando yo estaba preso, yo le dije, Señor, yo te voy a servir cuando tú me saques de aquí. Pero él andaba en la calle y se le había olvidado, tuvo que caer preso. Pero con todo y eso, el Señor lo sacó de la cárcel. Nunca fue a una iglesia, no le sirvió al Señor. Luego tuvo un accidente y cayó en una silla de ruedas. Y ahí se acordó la promesa que hizo en la cárcel. Y el Señor, o sea que hay personas que están jugando con Dios. Hay mucha gente que dice, Pedro, no, tal cristiano está jugando con Dios porque tú lo ves en la iglesia y está cometiendo pecado. Y yo digo, pero él está buscando de perfeccionarse, de caminar, de que Dios lo enseñe. Pero ¿qué hay del que está fuera de Dios? Entonces,
ayer hablaba con un hijo espiritual y él me decía, qué tremendo, padre, que hay gente que está afuera, que son tan sabios que están afuera, que son tan espirituales que están afuera. Y entonces dice, yo no me congrego por tal persona para ser cristiano como tal persona. No, pero el que se está congregando está tratando de aceptar un desafío de Dios. Ahora, tú que estás afuera, ¿qué estás haciendo? Tú estás más propenso a morir que el que está dentro. Entonces, nosotros no podemos jugar con Dios de esa manera, de decir, sí, voy a buscar de Dios, aceptar el desafío y de repente no, después solamente lo digo en el momento difícil, en el momento de angustia, en el momento de proceso. Pero en el momento donde realmente tengo que buscarlo, no lo busco. Los desafíos, si hablamos de desafíos, también tenemos que hablar de fe. La fe es algo tremendo porque incluso la Biblia dice que es la convicción de lo que se espera, o sea, estar convencido que algo viene. ¿Cómo estar convencido, Pedro, que algo viene cuando todo te muestra o cuando la situación te muestra todo lo contrario? Todo lo contrario. O sea, tú dices, estoy convencido que algo viene, pero estoy en un proceso de escasez. Estoy convencido que algo viene, pero estoy en un proceso de enfermedad. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo tener esa convicción? Yo creo que, bueno, voy a radicar en lo mismo que empecé. Y de hecho, cada vez que hablamos de fe, tenemos que hablar de osadía sí o sí nuevamente, porque tú no puedes tener fe si tú no te atreves a creer lo que no estás viendo. Correcto. Si tú no te atreves a dar el paso hacia un lugar desconocido. Ahora, en medio de la fe, en medio de que tú crees, en medio de que tú dices, bueno, yo no tengo esto, pero la fe me dice que ya yo lo tengo, que ya viene, que ya está. ¿Cómo enfrento esos momentos de bajones? ¿Cómo enfrento todo eso? Yo pienso que eso se lleva a la mentalidad de entender quién soy yo en el reino. Cuando tú sabes quién tú eres en el reino, tú no te pones a ver lo que está alrededor. Jesús estaba en la barca dormido y los discípulos estaban amedrentados por la tormenta. Pero Jesús estaba dormido. Y Jesús se levanta y Jesús no le dice a ellos, mira, ustedes sí son pasados, vale, me pongan a despertar. No. Jesús le dice, ustedes sí tienen poca fe. Wow. Eso es lo que le está diciendo a ellos, mira, ustedes no entienden que yo nací, estoy destinado a morir en una cruz, no ahogado. O sea, cuando tú sabes quién tú eres, tú sabes a dónde vas. Yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy ministrando, que el que no sabe quién es, cualquier bus le sirve. Y esto me da risa porque esto sucede que un día estábamos en una campaña y cierta persona me dejó en un lugar y me dice, mira, tú te vas a montar en el bus que pase, que va para el pueblo. Y yo recuerdo que le dije a la persona, ok, pero cuando me quedo solo yo empecé a ver los lados y yo dije, bueno, ya acá, los buses que van para el pueblo son los que suben o los que bajan. Ay, Dios mío. Estaba perdido, estaba totalmente, y yo dije, bueno, ¿y qué hago? Y yo le comentaba al apóstol luego de eso, y yo le decía, y él me decía, es que el que no sabe para dónde va o no sabe quién es, cualquier bus le sirve. Wow, qué tremendo. Y así hay gente que en medio de la fe ellos dicen, bueno, yo tengo fe de que Dios va a hacer algo, pero ellos en sí no saben quiénes son ellos. Ellos tienen fe de algo que ellos desconocen, y está bien que tengan esa fe en eso que desconocen, pero no sabes quién eres tú, y eso es un problema grande, porque tú no sabes a dónde vas. No sabes a dónde vas, exacto. Qué tremendo, vale. Poderoso eso, o sea, lo primero para tener fe hay que identificar quiénes somos y qué estamos viendo. O sea, realmente hacia dónde vamos. Ahora, cuando Pedro saca el pie de la barca, ¿qué necesitó Pedro? ¿Fe o osadía? Ambas. Claro, porque la fe fue la capacidad de creer que la palabra de Jesús, la gente dice caminó sobre el mar. No, él no caminó sobre el mar. Él caminó sobre el camino de la palabra que se creó en el instante. Wow. Jesús le dijo, ven. Él dijo, Señor, si eres tú, él declara una palabra, decir, tú eres el que yo conozco, deja que yo vaya sobre ti, para ti, para donde tú estás. Y Jesús le dice, ven. Y la palabra ven causó lo mismo que causó la palabra y fue la luz. Y dice que y comenzó a crear. Entonces creó un camino sobre el mar, que Pedro comenzó a caminar sobre ese camino, porque la fe te da la capacidad de caminar sobre lo que Dios te está diciendo. Entonces Pedro tiene la osadía, la fe le dijo, mira, tú caminas y tú vas a caminar. O sea, tú sales de la barca. Pero la osadía fue el impulso. Hay una anécdota que me contaron hace tiempo. De pronto nombro bastante al apóstol porque es una persona que me enseñó demasiado. Y él siempre cuenta la anécdota de que un hombre estaba en había un lugar
Y estaban viendo porque había un lugar donde habían puras piedritas. Y habían cocodrilos, tiburones y pirañas alrededor en esa agua, pero eran unas piedritas separadas cada uno. Y estaban pagando una cantidad de dinero al que se atreviera a cruzar todo eso. Y dice que estaba un mocho con sus muletas viendo. Y vino alguien y lo empujó. Y el mocho comenzó a brincar piedra por piedra y llegó al otro lado asustado. Y lo agarra y todo el mundo, mire. Y le hace una entrevista y le dice, mira aquí, ¿qué te impulsó a ti a cruzar esto? Y el mocho dice, eso quisiera yo saber, ¿quién fue el condenado que me empujó? Porque lo estoy buscando hace rato. Qué tremendo, vale. Yo creo que la osadía es esa persona que te va a empujar, aunque tú estés en muleta, aunque tú estés como te va a empujar, pero tienes que tomarlo. Tremendo eso, vale, tremendo, Pedro. Wow, qué tremendo, vale. Mira, hay tanta tela que cortar de este tema, pero eso es tremendo. Mira, a veces nosotros necesitamos ese empujón. Es alguien que yo vivo empujando a este equipo de trabajo, a la productora, al director. Eso lo vivo yo empujando. Esta mañana le di un empujón al director y de broma no se cae. Pero es que la gente hay que empujarla, porque si no hay ese empujón, es ese desafío. O sea, te voy a empujar porque yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes enfrentar esto. Y más cuando tú sabes que la persona tiene la capacidad para hacerlo. O sea, yo te voy a empujar porque es que yo sé. Y así es Dios con nosotros. Cuando Dios nos empuja el desafío es porque Dios sabe que vamos a ganador. Con Dios no perdemos. Aunque estemos perdiendo, con Dios no perdemos. La mujer que perdió la dracma recuperó 3 cosas. Barrió su casa. Fue diligente. ¿Qué más recuperó? Lo otro que hablamos. Fue diligente. Barrió su casa. No, la moneda la consiguió de último, pero hubo 3 cosas que ella recuperó. Encendió su lámpara. Dice la Biblia que encendió su lámpara, barrió la casa y tuvo diligencia. Y después consiguió lo que se había perdido. O sea, mira, es que en Dios no perdemos, en Dios recuperamos, en Dios alcanzamos. Perdemos una cosa, alcanzamos otra y después recuperamos lo que habíamos perdido. Y bueno, con esto terminamos, Pedro. Gracias. El tiempo pasa volando acá. Gracias por estar hoy acá. Bendigo tu vida. Y quiero que ustedes, todos los que estuvieron allí pendientes, reciban esta palabra que les dimos de parte de Dios. Es tiempo de aceptar los desafíos del Señor. Acepta los desafíos que vengan porque Dios está contigo como poderoso gigante. Bendiciones y éxito. Suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita para que cuando pongamos un video nuevo te llegue. Y comparte y comenta y dale me gusta a esto. Bendiciones y éxito. JM Studios. Tu casa.